¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, un martes más. Hoy un martes particular. Dos cosas concurren. Día Internacional de la Mujer, así que felicitaciones. Y la segunda, vamos a tratar un tema de una manera distinta. El proceso de paz en Guatemala. ¿Por qué se dio? ¿Cómo se dio? ¿Cuál era realmente la filosofía que imperaba en esa paz que se firmó? ¿Y cómo hoy día estamos hablando de aquello con una visión real, deformada, sobredimensionada o trastocada? Creo que este es el tema que vamos a intentar transmitirles la opinión a través del invitado. El invitado de la noche, don Gustavo Porras. Gustavo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pedro. Como Muchas el tema es gracias. amplio y el tiempo es corto, vamos a entrarle en esta primera parte a el proceso de paz. Se firma una paz. ¿Cuál fue ese espíritu? ¿Qué había sobre la mesa que nos llevó a firmar la paz? Mire, el espíritu sin duda alguna era la reconciliación. Y esto se fue gestando a lo largo del proceso mediante una relación de creciente confianza entre las dos fuerzas que se enfrentaban en la lucha, el ejército de Guatemala y la guerrilla. Hay mucho la percepción como que el ejército rechazaba el proceso, pero efectivamente en un inicio, por ejemplo, la primera vez que comandantes insurgentes y oficiales militares se reunieron en el Escorial, se fue la luz 20 segundos y cuando la luz volvió estaban parapetados uno tras el otro. Cuando se iba a firmar la paz, le preguntamos a la URNG cómo quieren que se garantice su seguridad en Guatemala. Ellos dijeron, nosotros queremos que la garantice el ejército de Guatemala. Esa firma queda en lo que se ha denominado de manera amplia los acuerdos de paz. Y ahí hay una cosa que ahora es cuestionada. La ley de reconciliación nacional, ¿por qué se incluyeron algunas cosas? ¿Por qué no? Exactamente, ¿cómo se coció aquello? Mira, ahí fue una clara advertencia por parte de Naciones Unidas en el famoso artículo 8, que algunos piensan que fue una listura de los negociadores. En realidad fue que Naciones Unidas advirtió que si se amnistiaban los delitos imprescriptibles, Naciones Unidas no reconocía los acuerdos de paz de Guatemala y que de todas maneras era inútil porque la ley internacional prevalecía sobre el derecho interno, de manera que... Pero los que estábamos ahí pensábamos que como se planteó que era petición de parte, que ya no había, digamos, interés en revivir el conflicto y tal, lo vimos, yo creo, con bastante ingenuidad. Proyectamos mucho lo que estaba pasando en la mesa como que si estuviera pasando en la sociedad. Sería muy atrevido decir que las partes de, ambas partes, es decir, los que estaban de un lado y los que estaban de otro, había una conciencia clara, colectiva, definida, de que ahí se ponía fin a las hostilidades y a cualquier otra persecución posterior. Sí, mira, cuando yo tuve la segunda de las reuniones que nosotros llamamos secretas, la primera fue con Álvaro Arzú, que todavía era el ganador de la primera vuelta, pero no presidente. Yo hice unos comentarios sobre el acuerdo socioeconómico que estaba en discusión y señalé cosas que eran absolutamente inviables. Y Rolando Morán, el comandante del EGP, me dijo, no le pongas atención a eso, Gustavo, porque eso lo pusimos para no firmar. Y no hemos querido firmar porque nunca hemos tenido confianza en las delegaciones políticas del ejército de Guatemala, del gobierno de Guatemala, en el ejército cada vez más. ¿Por qué no se hizo una amnistía? Por ejemplo, yo recuerdo, creo que fue Argentina, que hizo una ley de punto final, que luego fue revertida por tribunales. ¿Por qué aquí el modelo de decir, bueno, no solo firmemos la paz, sino que hagamos una amnistía como para dejar bien claro que lo cerrado, cerrado está? ¿Qué pasó en este proceso? Pues mira, la amnistía llegó hasta El Salvador. Y luego vino esto de considerarla absolutamente inadmisible, a pesar de que muchos de los países, digamos que propugnan, por ejemplo, a mí se me grabó mucho algo que leí en Le Monde en julio del 2008, en la cual Le Monde decía, 55 años después de la guerra de Argelia, se abre en Francia el primer caso por una desaparición forzada de un profesor de matemáticas francés en Alger que presuntamente fue capturado por paracaidistas. Y luego Le Monde decía, la guerra de Argel concluyó con una cascada de leyes de amnistía y la entrega de la Legión de Honor a los principales generales franceses.
Y luego Dina Fernández, hará unos 15 años, comentó un libro del comandante en jefe de la fuerza francesa, admitiendo las atrocidades cometidas en Argelia y diciendo, pero si por Francia es necesario repetirlas, las vamos a repetir. La razón de té. Ah, sí, De la ta. razón de ta. La Voilà. razón de ta. Yo creo que hay dos modelos sustanciales, no sé si es simplificar mucho esto. El modelo europeo, que de alguna manera cerró sus conflictos. Mucha gente dice, bueno, fue Nuremberg, pero Nuremberg castigó a 8, no a más. Y el modelo americano, sobre todo latinoamericano, que no ha sido capaz de cerrar estas heridas. Yo no te voy a pedir que te decantes por uno y por otro, pero ¿cómo? Además, tú has vivido en París, tu juventud fue parisina. ¿Cómo evaluarías, cómo sopesarías, cómo harías converger u oponer estos dos modelos? Yo creo que tú lo mencionaste, en los casos europeos prevaleció la raison d'État. ¿Verdad? Por ejemplo, en una conferencia que nos invitó Tom Kennig, siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento alemán, Tom dijo, los alemanes, y estaba el público, era fundamentalmente alemán, no tenemos derecho a exigirle nada a los guatemaltecos, porque todos los que estamos aquí sabemos que los procesos de Nuremberg fueron una farsa y que los asesinos de millones de judíos, gitanos, serbios, etcétera, murieron tranquilamente en su cama. Digamos que el que gana dicta las leyes. Siempre y cuando el que gana tenga el poder. o al menos escribe parte de la historia. Sí, porque aquí digamos que el ejército derrotó la insurgencia, ¿verdad? Pero, pues, yo creo que los acuerdos en todo caso veían más hacia las consecuencias que podía tener para URNG la firma de la paz. Pero yo creo que a nadie se le ocurrió que las consecuencias iban a ser las que son para el ejército. ¿Cómo se podía describir para un muchacho veintañero que no vivió el conflicto, que ahora lee pues, las masacres contra los Siciles, por ejemplo, el caso de genocidio, las acusaciones contra elementos insurgentes o de la guerrilla? Es decir, y él dice, bueno, yo esto se me escapa, los años 80 eran otra cosa. ¿Cómo, tú lo dibujas en parte en tu libro, cómo dibujarías tú un escenario de realmente qué ocurría en el interior? Había una pobreza, había una revolución, había una guerrilla que salvaba a los indígenas, había un ejército que perseguía sin piedad. ¿Cómo se podría explicar esto fácilmente, si es posible? Mira, yo pienso que fue una tragedia en el sentido profundo de los griegos. Ocurrieron cosas que yo creo que nadie hubiera querido que ocurrieran. Ahora, por un lado, digamos, para la guerrilla la situación se precipitó porque lo que realmente creó un desafío al poder militar del Estado fue una enorme insurrección de la población, en gran parte derivada del fraude a Ríos Montt en 1974, que son las paradojas de la historia. Y esa enorme insurrección precipitó las cosas y el ejército respondió con una contundencia y con una agresividad que partía, creo yo, de la convicción de ellos, y yo los escuché, que la guerrilla efectivamente podía tomar el poder. Y la guerrilla sí lo planteaba. Y entonces que los dos estuvieron equivocados en algún momento. Sí. Y el ejército atacó efectivamente a la población, que es a lo largo de toda la historia la única forma que existe de combatir a una fuerza irregular, ¿verdad? Y la atacó en una proporción que uno decía, pero se excedieron. Ellos a su vez, yo los escuché en el proceso de paz, decían, sí, pero es que ustedes hicieron evidente esta dimensión que tenía del apoyo de la población. Señalaron que ya habían superado la fase de generalización de la guerra de guerrillas y entraban a la disputa de masas, poder y territorio, bloquearon 100 kilómetros de la carretera occidente. Todo eso nos hizo pensar que era debido a muerte ya. Ahora, tenían unos datos completamente fuera de realidad de la fuerza militar de la guerrilla. Aún así, Gustavo, abusos hubo. Por supuesto. ¿Cómo explicarle, por ejemplo, a estos mismos jóvenes cómo enfrentar, enfocar, juzgar, si uno quiere, aclarar ese tipo de abusos versus degradar toda una institución? Supongo que habría fuerzas insurgentes que abusaron en algunos momentos y elementos del ejército que abusaron en otros momentos. ¿Eso fue sistemático? ¿Eso fue puntual? ¿Eso era
lo normal, eso era esporádico? Yo creo que lo principal para los jóvenes es quitarse de la cabeza la idea de que hay una guerra sucia, porque eso supone que hay guerra limpia. Y la guerra es la guerra. Y cuando los seres humanos se enfrentan entre sí y se matan entre sí, no respetan árbitro alguno que saca tarjetas amarillas o rojas. Entonces, efectivamente, digamos, la guerrilla tenía su aliado, su fuerza fundamental era la población. Pero la guerrilla no tuvo la fuerza militar para defender o por lo menos mitigar, sobre todo en la parte que yo estuve en el sur del Quiché, la ofensiva del ejército. Y el ejército arremetió contra la población de una forma que yo le decía al general Balconi, pero ¿por qué siguieron? A los 2 meses la gente que antes nos apoyaba nos tiraba piedras. Váyanse de aquí organizados, culpa de ustedes es esto, ¿verdad? Pero ellos tenían la visión que la inteligencia les había trasladado, que la guerrilla tenía 7.000 efectivos armados en esa área, y si mucho había 200. Una visión desmesurada del enemigo Desmesurada, potencial. y eso te digo yo, este elemento de tragedia, ¿verdad? Un coronel, el coronel Gularte, que un día me encontró en la calle, me dijo, yo podría confirmar todo lo que usted dice en su libro, incluso las atrocidades que cometimos. Lo que nadie sabe es que nunca las quisimos cometer. Me dejó con la intriga. De la guerra sucia, es decir, no hay guerra limpia, que es tu comentario. ¿Apareció en algún informe? Bueno, se firma la paz, se establece la misión de Naciones Unidas. ¿Era objeto de esa misión? Yo fui parte de esa misión en un momento determinado, pero tú la viviste en su totalidad. Esa intencionalidad de buscar el genocidio, de buscar los delitos de lesa humanidad, yo en lo particular nunca lo vi en un informe de Naciones Unidas. ¿No? Esa ausencia que ahora se quiere presentar como presencia, ¿por qué no existía en los 90, a finales de los 90, a principios del siglo? Porque yo jamás escuché a un combatiente, yo no estuve, digamos, en los escenarios principales en realidad, yo era del trabajo urbano con la población, etcétera, y la fui a tener al norte de Chimaltenango, porque la persecución por la inteligencia aquí hacía imposible permanecer en la ciudad, pero me perdí un poquito. Sí, en Minugua, Misión de Naciones Unidas, ¿Y por qué temas. se le da esa dimensión? Efectivamente, nadie pensó que el ataque del ejército con todo y la brutalidad, hay que decirlo con sus palabras, y la masividad, nadie pensó que fuera por razones étnicas. Y yo quisiera que me permitieras leer un trocito de un documento que escribió Javier Gurriarán, párroco de Chajul hasta 1982, justamente sobre lo que pasó en la zona Ixil. Dice: vámonos, Sebastián, que nos van a joder. Era el mes de noviembre de 1975. Abandonaba el pueblo por miedo a la guerrilla. Sebastián no se fue. Estaba en la cúspide de su poder, con un lugar entre los 9 más ricos y poderosos contratistas de peones indígenas para las fincas en la costa sur del país. Prefirió mandar un mensaje al comandante militar de la zona de Santa Cruz del Quiché: por favor, vengan para acabar con los guerrilleros en el pueblo. Son los puros católicos, los puros cubanos. Entonces el ejército remontó la cumbre de los Cuchumatanes y ocupó Nevaj por primera vez. Y luego dice: en febrero de 1976, Sebastián y los demás contratistas se reunieron con el G2, Servicio de Inteligencia del Ejército, y le entregaron listas con nombres y datos de la municipalidad. En marzo entró el ejército en Nevaj. El día 10, Jacinto Brito, Bernal José Seto, Felipe Bernal, y empieza a hablar de la represión. Lo que deja claro es que no fue como lo presentó el profesor Tomuchat, bajo el título El pueblo maya, enemigo colectivo del Estado de Guatemala. Imagínate tú Bueno, lo que eso implica. yo lo que entiendo ahí, aunque solo lo he leído, lo he oído esta vez que tú lo has leído, yo lo que entiendo ahí que eran, no sé si voy a decir algo políticamente incorrecto, pero es lo que entiendo, eran dirigentes indígenas principales contra eran indígenas, ricos, sí, o eran ricos indígenas contra pobres indígenas. indígenas. Y el ejército utilizado como una maquinaria, engañado o utilizado, o como le queramos decir, de destrucción de El los indígenas. ejército estaba en la búsqueda efectivamente del EGP, sabía que el EGP estaba presente en el área, habían matado a este señor Arenas Barrera, el ejército ya estaba sobre, pero
Lo que esto muestra es que no fue, como lo quiso presentar el profesor Tomushat, un conflicto étnico. ¿Por qué la importancia de esto? Porque si esto se hubiera trasladado o se traslada a las futuras generaciones, este país está en proceso de disolverse. Imagínate tú que a los niños les digan que en un momento dado el Estado de Guatemala se propuso como objetivo acabar con los pueblos indígenas por ser indígenas, no porque estuvieran vinculados a una organización revolucionaria, sino simplemente porque eran indígenas. Eso es el fondo que se perdió por la euforia, por la emoción, por el antimilitarismo. Muchos perdieron de vista la trascendencia que tenía una condena por genocidio al Estado de Guatemala. Digamos que esto niega el genocidio en su esencia. Es decir, Sí. hubo masacres, Que hubo confrontación. masacres, una confrontación tremenda, hubo incluso una desproporción, si tú quieres, en el ataque militar a la población, pero no fue por razones étnicas, fue por razones político-militares. Una vez implementada la misión de paz de Minuga, que ya hemos visto que estos temas no estuvieron en su agenda en ningún momento, ¿tú crees que se produce del 96 y posteriormente con la Minuga un acercamiento, un entendimiento, una comprensión, si se quiere, del status quo del Estado, de los militares y digamos que las organizaciones o fuerzas que están alrededor y de la dirigencia, sobre todo hablo de la dirigencia de la insurgencia, que llega un momento que entienden el valor de la paz y el valor del diálogo? ¿Crees que eso se produjo? ¿Crees que eso avanzó? ¿A qué velocidad Claro. se dio? Mira, este es el único proceso que a pesar de todo lo que ha ocurrido, no hay una sola vendetta. Ni algún guerrillero que se diga, este lo mató el Estado, lo mató el ejército, cosa por el estilo, como ocurrió en El Salvador, como ocurrió en Colombia, como ha ocurrido en tantas partes. Y por otro lado se echaron a perder cosas como, por ejemplo, yo asistía en la vieja escuela politécnica al Centro para la Defensa, donde había gente, habían militares, habían exguerrilleros, habían empresarios y tal, estudiando los problemas de la seguridad nacional, que no era simplemente un asunto militar. Yo me acuerdo que se planteaba un desplome de la cosecha de maíz, no es un fenómeno económico, simplemente es un problema de seguridad. Es decir, había un acercamiento, había una convivencia que toda esta judicialización del conflicto echó por tierra. Bueno, el mismo Libro Blanco de la Defensa, en su primera edición, que yo participé en ese grupo, era un grupo multidisciplinar donde todo el mundo acudía a discutir abiertamente, y hemos visto personajes que durante el conflicto bueno, no se mataron porque no se encontraron, pero sí tuvieron enfrentamientos que posteriormente han dialogado y han permitido, ¿verdad?, el estar uno cerca del otro hablando de problemas nacionales. Sí, yo entiendo perfectamente la indignación de las víctimas y es muy difícil ponerse en su lugar porque efectivamente fue muy duro y tal, pero la realidad es que la política se evalúa siempre por sus resultados y no por las intenciones, y sus resultados se evalúan de conformidad a si corresponden o no al bien común. Y los guatemaltecos nos debemos preguntar, ¿estamos pasando de la olla de los cangrejos a la caldera del diablo? ¿Eso corresponde al bien común de Guatemala? ¿O lo que deberíamos haber hecho es efectivamente continuar en ese proceso de reconciliación, sabiendo que en la política nunca hay solución perfecta? Ahora, siempre uno tiene que escoger lo menos malo. Bueno, el bien común, digamos que es un interés colectivo por encima de esos intereses particulares o de sectores muy específicos. Como duela decirlo, y reconociendo el dolor de las víctimas y su derecho que la ley les da a plantear sus demandas, pero no cabe duda que en este tema no solo está en juego el futuro de nuestro país. Yo pienso, por ejemplo, en las repercusiones que todo esto, todo este encarcelamiento de militares en particular, puede tener en el caso colombiano. Sin embargo, estamos viendo, vamos a tratar el caso colombiano en la segunda parte, estamos viendo que se va de una orilla a otra. Se procesó a un comandante, decían, de segunda línea, de tercera línea, de la guerrilla, se procesó posteriormente a oficiales del ejército. Digamos que esto se está estableciendo un peligroso puente. El punto es, para los que reclaman justicia, aquí hay un punto final, es decir, ¿esto se va a acabar alguna vez? ¿Tú le ves un fin, aunque sigamos en esa línea? ¿Esto tiene un fin? Un final, más que un fin, un final. O esto es una persecución, no sé. Yo creo que hay un interés en alimentar la conflictividad.
el viejo dicho de que divide y vencerás. Aquí no hay ni por qué vencer. Simplemente Guatemala, como es la imagen de la olla de los cangrejos, se controla sola con su conflictividad. Entonces hay peligro, hay problemas geoestratégicos, geopolíticos, se alimenta la conflictividad y nosotros solitos nos encargamos de que este país en esa situación no va a ser nada grande. Bueno, vamos a ir a redes sociales, vamos a ver nuestra compañera Rocío que destaca de lo que ustedes han escrito y vamos a seguir un segundo segmento analizando con Gustavo Porras toda esta temática de la paz, la firma de la paz y la posterior interpretación de esa firma, que es lo que estamos abordando. Rocío. Pedro, muy buenas noches. Hablamos en este momento sobre lo que no se sabe de los acuerdos de paz y queremos saber sus comentarios en Facebook y en Twitter y nos puede encontrar como Canal Antigua. Comenzamos con los comentarios. Donald nos dice, me parece acertada la intervención de Porras, no fue genocidio. Juancho López, llegar a un pueblo, quemar la iglesia con todos adentro y fusilar el resto, ¿no es querer eliminar a ese pueblo? Carlos Martínez comenta, los felicito, excelente programa con varios puntos clave para desacreditar el argumento del genocidio. Patricia, interesante lo que dice Gustavo Porras en Canal Antigua. Rampa Fuentes, este país está disuelto desde hace tiempo, mi querido Cholón. Haroldo Pérez, el ejército masacró miles de civiles, en su mayoría indígenas. Ania, claro, las consecuencias deben ser para los responsables. Armando comenta, el espíritu de los acuerdos de paz se perdió en el momento en que se reconoció con dinero los horrores de una guerra. Y por último, Nicolás Virsi, ¿cuáles acuerdos de paz? Seguiremos hablando sobre el tema de los acuerdos de paz, el tratamiento de la paz y lo que vino posteriormente, así que lo invitamos a seguir comentando en nuestras redes sociales. Vamos ahora a una pausa comercial.